estar poniendo el tiempo desde el ordenador porque es un poco incordio para mí desde Zoom. Sí lo estaré llevando con mi celular, entonces si alguien quiere llevarlo y puede hacerlo desde el panel sería increíble, sino que cada persona oradora lo lleve también a la vez que su discurso. Muchísima suerte a todos los equipos, muchísima suerte a todas las personas que forman parte de esta gran final. Vamos a dar comienzo a la gran final del Round Robin Hispanohablante 2024. Here, a la palabra de Mauricio como primer ministro. Hola, voy a aprovechar para hacer dedicatorias un poquito largas, no creo que sean muy extensas. Primero que nada, quiero agradecer al torneo, sobre todo a Fabián y Fer por agarrar un torneo como este y hacerlo tan increíble y todas las negociaciones y todo el trabajo que han hecho. Lamento mucho que no podamos hacer mitad hora al final, de verdad me disculpo, pero mi total admiración por el trabajo increíble, porque todo el mundo quiere venir a debatir, creo que nadie quiere organizar el round robin y que dos de los mejores debatientes del circuito lo hagan es incluso mejor. En segundo lugar, sobre todo al equipo de logística, creo que hay un poco el fetichismo de la mercancía en la cual decimos, oh, la ronda apareció mágicamente. No, no apareció mágicamente. Hay un trabajo manual no remunerado y que debería ser reconocido y la fuerza obrera ahí detrás. Creo que deberían estar los créditos en cada uno de los videos, quién lo grabó y todo, sería súper cool. A la gente de la sala, una admiración, un cariño para todas las personas de las escenas más brillantes del circuito, sin duda, especialmente a personas con las que he crecido tanto en debate y a quien admiro tanto como Mati, a toda la gente que me ha ayudado en debate en general y a todas mis parejas. Finalmente, tres súper dedicatorias, mi familia, en especial a mi papá, una persona que me inculcó la religión desde muy chiquita y por quien estoy muy orgulloso de estar aquí. En segundo lugar, a mi religión y a mi creencia ante Dios. Nunca se fue y nunca se irá. Para mí y para todos siempre ha sido Dios ante todo y estoy muy feliz de verdad de ser OG, aunque no parezca. Y finalmente, a Ana, definitivamente. Esta es mi cuarta final seguida en el Round Robin y francamente es sin duda la mejor, me siento increíblemente en paz y feliz y es por haber tenido este camino con una de las mejores debatientes y mejores personas que conocí en el circuito. Eso es lo que quiero decir el día de hoy. Muy bien, voy a comenzar. A ver, si no se me escucha en un momento o algo, me avisan, por favor. Ok, voy a comenzar mi discurso en 3, 2, 1. Creemos desde alta de gobierno que el mundo es un lugar espantoso. Hay violencia estructural, hay capitalismo salvaje y competencia masiva entre las personas. Hay una falta de respuestas ante el sufrimiento y los daños de tu vida. Hay un sistema que te dice que ¿para qué vivir si probablemente la gente sufre? Hay genocidios, hay hambruna, hay muerte. ¿Para qué vivir si se muere mi padre? ¿Para qué vivir, por ejemplo, si mi trabajo es una mierda y tengo que trabajar para subsistir en un sistema capitalista? Es un sistema en el cual mi valor se va a hacer mejor que el resto y sobre todo mi valor está en producir. Creemos que en este contexto el acceder a lo inmaterial, a las respuestas más profundas y a la comunidad de mayor amor es el bien moral más grande que le podemos dar a un hijo, ¿verdad? Creemos que para esta persona lo más importante es la sensación de protección y de cuidado a tu hijo. Uno, los padres suelen sacrificar sus creencias por lo que es mejor para sus hijos. Yo puedo ser, por ejemplo, de izquierdas, pero mantengo mi narrativa o no soy activista, etcétera, porque no quiero exponer a mi hijo. Yo puedo, por ejemplo, creer que el sistema capitalista es una basura, pero no se lo puedo decir a mi hijo porque le quito herramientas. El amor con un hijo es incapaz de ser como cuantificado y es probablemente lo que prima en este debate. Segundo, creo que no sabemos por qué esta persona es atea, pero ojo, tenemos dos certezas. Uno, que hay una apertura suficiente de esta persona para literalmente estar de acuerdo con esto. Eso quiere decir que no es un ateo antirreligioso. Probablemente es alguien que, uno, no nació en una familia religiosa. Dos, que probablemente tuvo la peor educación religiosa posible, pero sabe empíricamente que hay otras opciones mejores. Tres, probablemente nunca pudo creer. Probablemente siempre quiso creer. Probablemente siempre quiso encontrar el valor hermoso de la religión y sin embargo no lo pudo tener. Creemos que es incertero por completo. Sabemos que está dispuesto a hacer la dicotomía y sabemos que probablemente su amor por su hijo importa más que cualquier otra cosa. ¿Cuál es el modelo de este debate? Uno, vamos a elegir una religión que tenga un grado de popularidad suficientemente grande y que pueda tener instituciones fuertes. Dos, vamos a elegir la religión que mejor se apegue a nuestras creencias. Si creemos que es una religión que tiene ideales hiperconservadores, por ejemplo, o en contra de lo que creemos, no la vamos a elegir. Tres, vamos a elegir la versión más liberal posible y combatir con el conservadurismo. Por ejemplo, los jesuitas o, por ejemplo, los cuáqueros en el cristianismo. Por ejemplo, un espacio donde probablemente se promuevan narrativas mucho más progresistas dentro de la iglesia. Cuarto, vamos a elegir la congregación menos hegemónica posible, es decir, la escuela donde probablemente la religión no sea impuesta de forma increíblemente masiva, por ejemplo, con Opus Dei o algún tipo de medida increíblemente injusta. Cinco, vamos a abstenernos de hablar en contra de la religión en espacios familiares, vamos a tener un proceso de educación en el cual vamos a acompañar a nuestro hijo. Sexto, vamos a elegir a una persona de nuestra confianza que sea el hermano en la fe y sea el tutor espiritual de nuestro hijo. Probablemente hemos crecido en un ambiente donde algún familiar, hermano, tío o amigo va a ser el quien va a guiar a nuestro hijo con nuestro apoyo, pero si no, lo vamos a conseguir en el proceso justamente de ser parte de una comunidad.
siguiente, vamos a priorizar sobre todo las explicaciones racionales de por qué la religión es así. No vamos a imponer narrativa de miedo ni dogma y vamos a buscar un lugar donde no se expliquen ese tipo de cosas. Por ejemplo, hablar de que hay argumentos objetivos para creer en Dios, como la idea de un gran diseño universal o la idea, por ejemplo, de que Dios es el único que puede poner ideas morales en las personas, ¿verdad? Pero finalmente, si creemos que la persona quiere irse y opt out y vemos ante cualquier caso mínimo de abuso, vamos a retirar a nuestro hijo de ese espacio y vamos a buscar la comunidad más amorosa posible. Con esto claro, ¿cuál es el primer argumento? La masiva capacidad de agencia que le vamos a dar a nuestro hijo. Creemos que es necesario que tú estés expuesto a valores religiosos desde chiquite para poder hacer el contraste. Uno, porque nos podemos asegurar de que lo podemos guiar en ese camino. Dos, porque ahí probablemente es cuando es la etapa en la cual tienes que fijar las ideas por la neuroplasticidad. Pero tres, porque ahí puedes acceder a figuras de autoridad de personas cercanas, como un maestro, como un sacerdote, como una monja, como alguien que te puede dar un montón de cuidados. Tiene que ser en la etapa educativa, porque, ojo, dar la posibilidad a nuestro hijo de que pueda elegir más adelante tiene dos problemas. Uno, ya pasó toda una época de crianza sin creer en la religión, lo cual hace que sea mucho más difícil poder creer cuando es adulto. Dos, porque le privamos estos espacios comunitarios que están sobre todo destinados para niños, la escuela dominical, las actividades como un retiro espiritual, etcétera. Pero tres, porque no podemos estar en este proceso de guía nosotros mismos, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante la religión? Entonces, uno, maximizamos la agencia porque le damos un recurso extra e incomparable para entender el mundo. Uno, la conexión con lo inmaterial y con lo espiritual, con aquello que no podemos entender y que probablemente define muchas veces una conexión que es increíblemente profunda. Es el amor por un objetivo más grande que nosotros mismos. Es la sensación de cercanía. Yo me uno a todo el mundo porque somos hermanos en Cristo. Nunca me siento solo porque Cristo está conmigo y me guía en el camino. No me siento mal ante la adversidad porque tengo una vida eterna que me puede salvar. Es darle una serie de herramientas significativamente buenas que maximizan la agencia. Porque estoy mal, puedo elegir la religión o puedo elegir una explicación racional. No lo puedo hacer en una posición, no solo puedo elegir una. Segundo, es el acceso a lo más dulce que puede existir, la hierofonía, el acceso a lo espiritual, ese momento donde rezo diciendo que Dios me escucha, ese momento en que estoy triste pero tengo paz, no brequé primero y me quería sentir muy mal, pero le recé a Dios que me dé tranquilidad y me la dio. Darle este acceso particular a la vida de la persona es increíblemente fuerte. Tercero, el acceso a redes de apoyo que no se rompen. Tus amigos se pueden ir. En el mundo capitalista la gente se separa. Tu familia probablemente en un momento se va a ir, se va a morir. Hay una competencia masiva. Todo el mundo empieza a ver a la gente como potenciales rivales. El único espacio que ha sido construido sistemáticamente bajo la idea de priorizar al otro por sobre mí mismo, priorizar la humildad por encima de tus creencias, priorizar siempre las redes comunitarias, es el mundo religioso. Esto sería como, por ejemplo, acceder a redes de apoyo, colectas, gente, por ejemplo, que reza por ti, gente que va, por ejemplo, en tus momentos de crisis, gente que está dispuesta a sacrificar su vida por escucharte. Hay gente muy religiosa, como aquellos sacerdotes que curan enfermedades, aquellos que te acompañan en tu lecho de muerte, que probablemente van a estar siempre para ti. Es el regalo más grande de darles educación importante. Tercero, una educación moral fuerte que te muestra que el mundo puede ser bueno, que hay una respuesta para el mal más grande que puede existir, que es que probablemente hay un cielo y una recompensa, que hay un actor al que siempre puedes buscar, que es perfecto y que es dulce y que siempre te va a querer, a pesar de que te equivoques, que va a perdonarte 70 veces 7, que es Dios. Ese acceso a respuestas y a moralidad hace que probablemente tengas una educación mucho mejor, ¿verdad? Antes, un punto cámara baja oposición. Si una persona atea de verdad piensa que la religión es tan genial, no entiendo qué es lo que le impide ser religioso. ¿Por qué sigue siendo Creer ateo? es muy difícil, panel. Creer es un salto de fe y sobre todo creer en un mundo tan materialista, en un mundo tan racionalista, donde hay una imposición de la razón sobre la emoción, solo se puede conseguir cuando eres pequeño, cuando eres dulce de espíritu, cuando eres inocente. Esto quiere decir que es necesario hacerlo de esta manera. Dos cosas centrales. Uno, la mayoría de gente cree que la religión es moralmente buena, pero hay gente que la corrompe. Noten que todos los sistemas morales del mundo, el socialismo, el liberalismo, la moralidad utilitaria, la sororidad, se han basado en ideas teleológicas cristianas o en ideas, por ejemplo, como budistas. Es decir, yo sé que la fuente de toda la moralidad en el mundo y que los mayores actos de bien más desinteresados han sido motivados sistemáticamente por la religión. Esto quiere decir que tengo certeza que la religión puede ser moral y enseñada de buena manera. ¿Por qué ganamos el debate? Porque todos estos beneficios son inaccesibles en el mundo de oposición. Obviamente tienes amigos, obviamente tienes una guía, pero son finitos. Cuando estás tú solo, en tu momento de mayor depresión, en tu momento de mayor ansiedad, cuando estás a punto de morir o cuando se pierde tu familiar, solo elevar una oración a Dios, solo encontrar esta comunidad y solo encontrar la capacidad de entender el mundo de una manera que es incomprensible para nuestra limitada humana es exclusivo del mundo de gobierno, orgullosísimo de ser OG en esta moción. Muchísimas gracias, Mau, por ese gran discurso. Para abrir el debate por parte de la bancada de la oposición, llamamos a Fernando como líder de oposición. A tu primera palabra, Giorgio. Hola, ¿cómo están? Nada, muy bonita sala. Muy bonito el discurso de Mauricio también, debo decirlo.
Eh, es curioso porque a mí también me crió un padre ateo. Entonces nos toca defender nuestras vidas de alguna forma. No en un sentido literal, sino pero lo que nos llevó a estar acá. Así que qué bonito. Ya, pero eso. Buena, Mati. Vamos a ganar esto. Ya, voy a comenzar en 3, 2, 1. Mauricio ocupa una cantidad increíble de Fiat, nosotros vamos a hacer más o menos lo mismo. ¿Cuál es el modelo y que vincula las cámaras bajas? Esto es importante también para la adjudicación del debate. Primero vamos a criarte en libertad, es decir, la religión o la decisión sobre si creer o no es una decisión que va a tomar tu hijo. El padre se va a abstener a nuestro lado de dar sus creencias hasta que el niño tenga la edad de comprenderla. Lo que nosotros decimos es que la crianza religiosa se da en una edad donde tú eres extremadamente susceptible y por tanto ahí es probable que se cuarte tu libertad de manera muy brutal. Noten, Mauricio no dice que no se coarte la libertad cuando tú crías a tu hijo de manera religiosa. Lo que dice Mauricio es que coartar la libertad en esa edad vale la pena porque los beneficios que te entrega la religión son suficientemente buenos. Gran parte de nuestro caso es explicar cómo esos beneficios no son exclusivos de la religión, sino que se pueden obtener a través de otro tipo de fuentes, ¿cierto? Que te dan exactamente los mismos beneficios de los que habla Mauricio. Por lo tanto, creemos que en nuestro lado la exposición a la religión además se va a dar de una manera significativamente más orgánica también, porque la religión está presente en elementos culturales de toda la sociedad. Es decir, todos nosotros estamos expuestos a la religión de una u otra forma también, por lo tanto, esos valores teleológicos yo no tengo por qué adquirirlos a través del cristianismo, sino que yo puedo considerar que tengo que amar al prójimo porque soy marxista y porque tengo conciencia de clase, ¿cierto? Por lo tanto, creemos que ese tipo de exposición a ese tipo de valores se van a dar también en nuestro lado del debate. Estamos orgullosísimos de defender esto. Primero, lo que creemos es que el interés central del padre ateo es entregarle una alternativa a su hijo, es entregarle libertad de credo, libertad de qué es lo que tú quieres creer. En esto estamos de acuerdo. Mauricio dice lo siguiente, dicen que un padre ateo busca el bienestar de su hijo. Es cierto, porque lo ama, todos los padres aman a su hijo, ¿cierto? Lo que creemos es que arte de gobierno no es tan específico en qué implica esa noción de bienestar para el padre, y ahí es donde nuestro encuadre entra de una manera significativamente mejor. Porque noten que ser ateo implica un proceso esencialmente reflexivo, introspectivo y deliberativo a nivel personal. Ser ateo no es algo que tú nazcas siendo ateo que se te imponga, sino que suele ser una decisión mucho más de lo que ser religioso suele ser una decisión, ¿cierto? Son pocos los casos donde alguien es ateo por inercia. Tú te expones a la religión, la digieres y luego eliges si crees o no crees, si crees en la ciencia o si no crees en nada o lo que sea, pero siempre ser ateo es parte y es fruto de un proceso reflexivo e introspectivo extremadamente grande, ¿cierto? Una de las principales críticas que tiene el ateísmo respecto de las religiones es intentar ser absolutista en cuanto a la libertad, ¿cierto? Esta pretensión religiosa de tener una dominación epistemológica respecto de cuál es la verdad, eso es lo que repudian los ateos. En nuestro lado del debate nosotros le entregamos un mayor grado de libertad a nuestro hijo porque permitimos que la conciencia de nuestro hijo, precisamente en la edad donde es más susceptible, sea moldeada de la manera más libre posible sin ninguna clase de imposición. No importa todo el modelo que diga Mauricio respecto de lo vamos a meter a la religión más progre, a la religión menos impositiva. Noten que eso incluso mitiga sus propios impactos de qué tanto yo voy a acceder a los beneficios de la religión, pero incluso si eso es así, incluso en esos mejores escenarios, de todas formas sigue habiendo un grado de imposición. De todas formas lo estás haciendo en un niño que no tiene todavía su desarrollo cognitivo plenamente consciente para tomar sus decisiones, ¿cierto? Por lo tanto, sigue existiendo un grado de imposición importante, sigue habiendo figuras de autoridad que te dicen que Dios existe y que es bonito y que es amor cuando tú tienes 6 años y ves a un cura que te dice ese tipo de cuestiones, ¿cierto? Eso es lo que creemos que es la noción de bienestar, que es más probable que conciba un padre ateo en nuestro lado del debate. No es una caracterización competitiva, lo que estamos haciendo simplemente es complementar lo que dice Alta de Gobierno, hay un acuerdo en este sentido. Punto a la baja. Sí, si bien creo que es posible que hayan estos problemas, creo que también es importante tener en cuenta que cuando tú crezcas igual puedes tener la decisión de abandonar la religión si no te gusta. Creo que eso sigue siendo una opción que el padre ateo es muy, muy consciente de que puede llegar a existir. No entiendo por qué es necesario criarlo ya. Mira, creo que somos unos genios con Matías porque de hecho parte de nuestro caso parte de esa base también, es decir, y te lo adelanto ya, o sea, lo que va a suceder es que los costos de renunciar a la religión para ti, una vez que lo haces, son significativamente más altos cuando tú decides, cuando grande, salirte de la religión a que si decides no entrar en primer lugar. Creo que eso es significativamente peor y afecta al bienestar. Creo que en ese sentido les vamos a ganar el debate. Ahora, bien,
Creo que esto maximiza la libertad de mi hijo porque meterle una religión le llena la cabeza con la doctrina, ¿cierto? Alta de Gobierno ha dicho que se va a generar una suerte de contrapeso entre la casa y la religión, ¿cierto? Como tú como padre no puedes explicarle la religión a tu hijo, entonces lo expones a una religión, que es algo que tú no puedes hacer, y tú haces el contrapeso desde que para que él pueda tomar su decisión. Tenemos dos respuestas a esto. Lo primero es que noten que los padres cada vez tienen menos control sobre sus hijos, ¿cierto? Cada vez nosotros pasamos menos tiempo con nuestros padres porque estamos más tiempo con nuestros amigos, o viendo películas, o consumiendo drogas, o lo que sea, ¿cierto? Porque estamos en el colegio, o todo ese tipo de cuestiones, ¿cierto? Y porque también tus padres, en un mundo horrible capitalista, como describe Mauricio, trabajan todo el día. Entonces llegan a su casa a dormir, a tomarse una cerveza, a ver House of Dragon después de esta final, y ya, ¿cierto? No tienen control sobre lo que nosotros hacemos, por lo tanto la capacidad de contrapeso a la religión es significativamente baja. Pero segundo, si en algún momento de tu día tú eliges no ser religioso, hay una sanción social muy fuerte, y eso coarta tu libertad, ¿cierto? Si tú decides tener una novia que no es de tu religión, si tú decides no casarte bajo el dogma de la religión, si tú decides abandonar a los amigos que hiciste dentro de la religión porque tuviste una crisis de fe, eso implica una sanción significativamente alta, es doloroso, te obliga a elegir entre tu identidad y tu grupo de amigos, y eso es extremadamente doloroso y afecta significativamente tu libertad. Lo que nosotros decimos es que los grupos religiosos suelen ser absorbentes y proclives al adoctrinamiento independientemente de lo que diga el modelo, esto es inherente a los grupos religiosos. Primero, porque está en interacción constante con el grupo religioso, ¿cierto? Y esa interacción se ve como una interacción en donde todas las actividades tienen un mensaje subliminal destinado a entregarte la doctrina religiosa y los dogmas, ¿cierto? Esto es precisamente la forma en cómo se ven las escuelas dominicales, esto es la forma en cómo se ve la catequesis, así se ve la iglesia mormona a la que fue Matías, ¿cierto? Pero segundo, tus principales amistades y las más significativas se forman en torno a la religión, ¿cierto? Tú formaste tus amistades en torno a esto. Aquí está tu grupo más importante, al que tú sientes más arraigo, la comunidad de que tú sientes más arraigo. Salir de esa comunidad es extremadamente costoso, ¿cierto? Y como te socializas desde tan pequeño religiosamente, todas tus costumbres más inconscientes están fuertemente asociadas a la religión. Todos estos son aspectos inherentes a la religión, independiente del modelo de Alta de Gobierno. Formas de suplir la espiritualidad en nuestro lado, creo que la religión no es necesaria para desbloquear los beneficios espirituales ni de comunidad. El acceso a responder las preguntas existenciales desde la filosofía, por ejemplo, es cada vez mayor porque la filosofía está cada vez más fuera de la academia. Es cada vez más fácil encontrarte un video que te explique el estoicismo o a Epicuro en YouTube y que sea bastante accesible. Puedes hacerlo a través de la mitología, puedes hacerlo incluso a través de la astrología. Tengo a Natalia atrás mío escuchando este discurso. O puedes hacerlo como lo hizo mi padre y me enseñó a mí, militando en un partido político, ¿cierto? Puedes encontrar la respuesta desde el marxismo, ¿cierto? O desde lo que sea, cualquier doctrina. Todos los beneficios espirituales de darle sentido a tu vida, de encontrar comunidad, de responder las preguntas existenciales de nuestra vida como seres humanos, las puedes encontrar fuera de la religión. Lo importante es que tú elijas. Eso solamente lo haces cuando tu padre no te impone una religión, no importa lo progre que sea, orgullosísimos de poner. Muchísimas gracias, Fernando, por ese fantástico discurso. Para cerrar el debate por parte de la Cámara Alta del Gobierno, llamamos a Ana como viceprimera ministra. Tu primera palabra, Gil. Oli, ¿se me escucha bien? Sí, alto y claro. Nada, creo que estoy muy emocionada de estar aquí. Hoy es el Día del Padre aquí en Venezuela, así que esta final se la dedico a mi papá, con todo el amor del mundo. Y el resto son agradecimientos a mi mamá, a mi hermano, a Gabo, que me apoyan en todos mis torneos y que los amo mucho. Agradecimiento al circuito venezolano, que nunca lo hemos tenido fácil dentro del mundo de debate competitivo y que me alegra muchísimo haber visto representación de las tres sociedades de UCAP Debate, de Unimed Debate y de DUCB en este gran torneo. Realmente me siento increíble de que hayan podido estar aquí. Evidentemente por preferencias, con preferencias hacia DUCB, que es mi sociedad favorita en el mundo y que los amo mucho más que todo el mundo. Y agradecer, pues, como en todos mis logros en debate a Nelson, porque yo no estaría aquí si no fuera por Nelson, y nada de lo que he hecho como debatiente creo que lo podría haber logrado sin Nelson, así que gracias por tanto. Nadie sabe cuánto apoyo he recibido de Nelson. Un agradecimiento especial a Mau, porque para mí ha sido un honor venir a este torneo con quien considero genuinamente que es el mejor debatiente de la historia del circuito hispanohablante, y de todas las razones, creo que esa es la menor por la cual esto ha sido un disfrute. Creo que la mayor razón es porque Mau es una persona increíble, porque ha sido infinitamente amable, porque le ha pasado buenísimo. Máximo agradecimiento a Mau y un saludo a todos los equipos de esta sala. Hay personas aquí que quiero mucho, hay personas aquí que admiro un montón. Me encanta compartir la sala con ustedes, genuinamente todo mi respeto a estos equipos.
Así que nada, mucho éxito y comienzo mi discurso dentro de 3, 2, 1. Creo que lo más importante en este debate es cómo yo ofrezco a mi hijo una mayor certeza de que va a tener las mejores redes de apoyo durante su vida. Creo que esto solamente se logra de nuestro lado de la casa, porque esto es lo más importante para cualquier padre, porque plausiblemente, como todas las personas, esta persona ha pasado por momentos difíciles en su vida en los que ha necesitado una red de apoyo. Plausiblemente, como todas las personas, nos ha pasado, en algún momento habrá sentido que esa red de apoyo le puede haber resultado insuficiente o le haya fallado, tal vez porque no estuvo presente durante todas las veces que la necesitó, tal vez porque no le dio respuestas satisfactorias ante no entender simplemente porque el mundo tiene que ser así o porque las cosas tienen que ser así o porque esto me tiene que pasar a mí, tal vez porque simplemente reconoce que se puede haber sentido solo y le puede haber faltado compañía en un momento dado. Creo que entonces reconocemos primero que la mayoría de las redes de apoyo que existen dentro del mundo pues no necesariamente son suficientes, o por lo menos las que han sido accesibles a mí como persona atea no lo son, pero además racionalmente creo que puedo reconocer cómo es que la religión sí ofrece este tipo de redes de apoyo, porque razonablemente me habré expuesto a personas que son religiosas dentro del mundo y que me han contado sus experiencias y que me han dicho cómo solamente fue la fuerza de Dios que les permitió levantarse cuando perdieron a su hijo o cuando sufrieron cualquier tipo de trauma, simplemente situaciones difíciles de la cotidianidad. Creo que en este sentido entiendo que no solamente esto es una forma de generar una red de apoyo eficiente, sino que creo que es exclusiva. Creo que tiene características que ninguna otra red de apoyo a las que ha planteado alta oposición tiene. Creo que ni los lobbies políticos tienen esto. Creo que no lo tienen los hobbies. Creo que no lo tienen todo lo demás. Estas son las características exclusivas. Número uno, cómo tiene una permanencia y una constancia en el tiempo, donde, por ejemplo, yo todos los días literalmente de mi vida, si quiero ir a la iglesia, ese espacio va a estar abierto para mí todo el tiempo. Logísticamente es un alcance que no tiene ningún otro tipo de alternativa. Segundo, la garantía de que alguien va más a escucharme, tanto en lo material como que siempre existe una figura como un clérigo ante cual te confesas o con quien hablas, o simplemente una persona que también forma parte de la religión y quien te quiere escuchar como a nivel espiritual, ¿verdad? Si no, simplemente puedo establecer una conexión profunda y personal con Dios. Tercero, la garantía de que puedo tener acceso a la justicia cuando mi entorno no me la garantiza, que las cosas salgan bien. ¿Por qué? Porque sí existe una justicia divina para las personas que son religiosas. Sí existe algo que si es que en la vida no puedo obtener la justicia, después de la vida sí la voy a tener. Incluso si no la veo, puedo creer en eso. Creo que eso me ayuda a no desfallecer en los momentos más difíciles de mi vida. Ninguna de las alternativas planteadas por oposición cuentan con esto. ¿Por qué? Porque las preferencias políticas, los hobbies, los otros sistemas de creencias son altamente volátiles a lo largo de la vida. Nuestras preferencias cambian fuertemente a lo largo de la vida porque nos exponemos a estímulos que hacen que cambien. Probablemente no pensamos igual a nivel político ahorita de lo que pensábamos hace 10 años. La estabilidad de la creencia religiosa es mucho mayor porque está sustentada en elementos identitarios mucho más fuertes y precisamente en que algo, aunque no lo pueda ver, creo que está allí. Por lo tanto, no hay necesariamente contrastes con la realidad que me hagan perder esto. Creo que entonces en este sentido sí es probable que no exista una red de apoyo como esta y que yo se la quiera garantizar a mi hijo. Ahora, creo que en el largo plazo, aquí es donde entramos en el clash de la libertad. Alta oposición nos dice, quiero criar a mi hijo en libertad. Creo que de ambos lados, cualquier decisión de crianza grande o pequeña coarta hasta cierto punto la libertad de tu hijo porque estás decidiendo exponerle una serie de sistemas de creencias y valores que la otra. La pregunta importante de este debate es ¿dónde hay un mayor grado de libertad? ¿Qué pasa de su lado de la casa y por qué la libertad es menor? Porque de tu lado de la casa, si el niño no estuvo expuesto a la religión desde su infancia, de las creencias religiosas, en el periodo más crítico, neuroplasticidad, de construcción de identidad, y llega a desear formar parte de esos sistemas de apoyo en el futuro o necesitarlos, le va a costar mucho acceder porque va a ser muy difícil creer. Una vez que tú has crecido dentro de un entorno de ateísmo, de libertad, donde no hubo un activo involucramiento dentro de los procesos religiosos y dentro de la fe en tu infancia, se vuelve mucho más difícil. Creo que en este sentido me enfrento como padre al arrepentimiento posible en el futuro de yo haberle negado a mi hijo la posibilidad de poder acceder a todo esto. Creo que eso es durísimo, no he lidiado con eso del otro lado de la casa. De mi lado, creo que tengo mayor grado de libertad porque, uno, habilito ambas opciones porque sí genero esa base mínima necesaria para que pueda aprovechar la religión si quiere hacerlo en el futuro, pero segundo, porque genero contrapesos para que igual sienta libertad a tomar su decisión, libertad de opt-out, libertad de salirse. Creo que particularmente si el padre es una persona que es atea o la madre es una persona que es atea, probablemente no solamente que sabe que se puede salir en cualquier momento, sino que se le va a decir activamente, que le va a decir si no te sientes cómodo aquí, hijo, no tenemos que venir, que le va a decir vive esta religión hasta el punto en el que tú te sientas cómodo, no es que vas a estar obligado a ir todos los domingos al rito, sino que la persona lo termina aprovechando a su manera. Creo que
el daño mayor que plantea alta oposición, que son los daños cuando abandonas la religión, suelen venir particularmente del castigo de tu familia. Creo que mi familia no me va a castigar por esto, creo que mi familia no me va a apartar por esto, creo que no se me va a negar esto, que es lo más importante. Creo que esto lidia no solamente con estos daños específicos, sino con otros daños asociados a la religión. Vea como muchos de los daños que se pueden presentar en oposición que tienen que ver con la religión, como por ejemplo que te impongan una serie de creencias que son un poco más restrictivas, etcétera, no están solamente ya blindadísimos desde el primer ministro de Mao, sino que tienes una familia particular con características que generan el mejor contrapeso posible a ello y que mitiga muy fuertemente esos efectos negativos. Creo que en este sentido, entonces, los problemas que plantea alta oposición ya los bloqueamos, los beneficios que son exclusivos de nuestro lado ya los probamos y son los más fuertes de este debate. Vamos a hacer una extensión en función de la identidad, el propósito, no sin antes darle un punto a la baja y luego a la alta. Incluso asumiendo que un ateo promedio anhela ser religioso y valora sus beneficios, ¿por qué es necesaria una inversión, desde su óptica, una inversión total en la educación de Alta, sus hijos y no solo un contacto? Si la religión es una experiencia tan mística y tan increíble, ¿por qué necesito ser niño para hacerlo y no puedo creer? ¿Y por qué depende tanto de Ok, vamos a baja que... y luego alta. Incluso si el ateo anhelara ser religioso, no en que en nuestro caso no depende de eso. O sea, puede ser que este ateo particularmente no anhele ser religioso, pero entiende que las personas que sí son religiosas acceden a mecanismos exclusivos sobre redes de apoyo, sobre espiritualidad, sobre justicia divina, sobre todo esto. Yo no necesito anhelarlo yo mismo, yo necesito entender que esto es algo que mi hijo puede llegar a querer en algún futuro y que esta es la mejor forma de habilitarlo. Y para continuar la respuesta, respondo de una vez a alta oposición. Alta oposición me dice, es que si esta experiencia es tan mística, ¿por qué voy a necesitar? O sea, ¿por qué la tengo que hacer cuando soy niño y no cuando soy adulto? Porque, de nuevo, hay un periodo que es crítico y que es irreversible, en el cual si tú no te expones a una configuración mental en la cual tienes apertura para algo tan místico y tan diferente y tan lejos de la racionalidad como puede ser la fe, eso lo que implica es que después es mucho más fácil abrir esas puertas. O sea, ustedes son los que me van a tener que probar porque es que existe una posibilidad de que esta persona pueda acceder a todos estos beneficios en el futuro si es que no lo hicieron hasta ahora. Creo que en este sentido, la extensión que quede, la razón por la que vamos a ganar este debate, es porque al final la forma en la que se construye la identidad cuando tú crees en algo más grande que ti mismo, cuando tú crees en un Dios que te sustenta, cuando tú crees en un Dios que te perdona, cuando tú crees en algo que te da un propósito, es invaluable y, de nuevo, es algo que no podemos obtener de ninguna de las otras fuentes. Creo que el propósito que obtenemos como parte de una comunidad religiosa, creo que la validación y legitimación que obtenemos por parte de esa comunidad, creo que la capacidad que tenemos de poder superar los momentos más difíciles de nuestra vida, es lo más importante del debate porque es lo que más te mitiga en poder disfrutar de la vida y ser feliz, pero además es lo que más te puede poner dificultades materiales para poder avanzar en tu vida. Todo está resuelto desde alta de gobierno. Increíblemente feliz de haber defendido esta final en esta posición. Muchísimas gracias, Ana, por este fantástico discurso. Para cerrar el debate de cámaras altas, llevamos a Mati como vicelíder de OPA. Tu primera palabra, Gir. Muchas gracias. En el Día del Padre, este discurso es para mi padre. Quien me conoce sabe lo que eso significa para mí. Quería decir muchas más palabras sobre eso, pero la verdad creo que no puedo. Y también para Fernando, que no es mi padre, pero sí lo siento como mi hermano mayor y así lo he sentido todos estos años. Si este es al final nuestro último debate juntos, estoy muy contento de que sea este. Te quiero. Ya, vamos. La primera pregunta es la satisfacción de la espiritualidad de nuestro lado. Aquí quiero hacer varias observaciones. La primera ¿es importante tener un sustento espiritual? Y la respuesta es que no todos tienen la misma sensibilidad a las preguntas existenciales. Hay gente que vive 40 o 50 años de vida totalmente felices sin nunca cuestionar si existía vida después de la muerte o no. No creemos que las preguntas existenciales tengan un valor intrínseco, tienen un valor porque se lo adjudicamos y porque culturalmente hemos hecho que, por ejemplo, la muerte sea una cuestión importante y un fenómeno valioso. Con lo cual creo que en nuestro escenario, en nuestro lado pueden ocurrir una de dos cosas. O nunca surgen las dudas existenciales, en cuyo caso la ausencia de religión no es un daño, o si surgen, se acceden de otras maneras. ¿Por qué creo que puede que se accedan de otras maneras? Es posible que el proceso sea el siguiente, que es la mayoría en que la mayoría de adultos acceden a la religiosidad o a la espiritualidad en general. Primero empieza con alguna especie de duda que puede ocurrir tras algún evento traumático como la muerte de un amigo o un familiar.
Tras esa duda viene un proceso de indagación en distintas fuentes que te puedan entregar una respuesta espiritual, que pueden ser o no la religión. Luego, tú te expones normalmente a varias de estas. En este sentido, creo que hay gente que encuentra las respuestas en cuestiones como el karma, hay gente que encuentra las respuestas en la astrología, que es una respuesta válida, hay gente que la encuentra en distintas religiones y hay gente que simplemente prefiere alguna filosofía no religiosa, como por ejemplo lo puede ser el absurdismo, simplemente reconocer que la vida es una consecución de eventos no relacionados y que todo es aleatorio. En ese sentido, eso es algo que es profundamente accesible, primero, porque no requiere un grado académico para poder acceder a esta clase de beneficios, a veces simplemente ocurre y esta respuesta germina en tu corazón, creo que nada tiene sentido, eso puede pasar, pero además, institucionalmente es cada vez más accesible, como explica Fernando. Andrés negó esto con su gesto, pero es verdad que cada vez puedes acceder más a videos de filosofía en YouTube que te permiten entender el funcionamiento de todo esto. ¿Por qué creo que este acceso es mejor en nuestro lado de la cámara? Hay varias razones. Primero, es uno que has escogido tú mismo cuando tienes una edad mayor y por lo tanto el sentimiento de que eres tú quien ha elegido lo que crees es muy importante. En su lado existen varias posibilidades. Hay una a la que ellos abren la puerta cuando dicen que existe la libertad de salirse de la religión. Si eso es cierto, es posible que tú vivas, por ejemplo, 20 años dentro de una religión o 25 y que luego empieces a cuestionarte si aquello que hiciste durante todos esos años de vida tenía sentido o no. Eso en sí mismo es profundamente dañino. El hecho de que tú hayas atravesado un rito importante como lo es el bautismo o el bautizo en distintas religiones, que es algo que se supone que te permite acceder a la redención de tus pecados y por lo tanto acceder a vivir con Cristo, y luego de 20 años te das cuenta que eso no tenía sentido, que es algo que puede suceder en su lado por arrepentirte de volverte religioso, es algo que es profundamente dañino en comparación a cuando tú eres el autor de la decisión de ser religioso en primer lugar o no. Eso coopta los beneficios de espiritualidad, pero ellos no hablan solo de beneficios de espiritualidad y de valores, que ya los he dejado fuera, hablan también de los beneficios de ser una red de apoyo. Esto es algo que sobre todo Ana prioriza. En este sentido, quiero hacer varias observaciones también. La primera es que las religiones no siempre son este espacio de puro amor que ellos pretenden. Y esto es importante porque lo he visto dentro de religiones. Mis abuelos han sido excomulgados de su religión por personas que tenían problemas personales con ellos. Muchas veces las religiones generan dinámicas problemáticas basadas en la imposición de unas determinadas normas y basadas en una arbitrariedad por el incumplimiento de esas normas, aun si es una religión liberal como lo pueden ser pocas de ellas en realidad. Creo que es limitado el modelo de primer gobierno en ese sentido. Ese tipo de problemas aún pueden suceder. Pero segundo, voy a decir que existen otras redes de apoyo y que son mejores por el mismo mecanismo anterior respecto de la sensación de que tú los has escogido. Yo he escogido a mis amigos de debate, yo he escogido debatir con Fernando, yo he escogido a las personas que tengo hoy en día en mi vida y por lo tanto esas redes tienen también un valor. Ellos dicen que de su lado las redes son eternas, pero la amistad también lo puede ser, la familia también lo puede ser y el amor también lo puede ser. Es decir, existe forma de encontrar la perpetuación y la estabilidad de las relaciones que están fuera de la religión también. Lo siguiente es por qué la forma de construir religión de su lado es obligatoriamente nociva. Aquí quiero hacer una observación importante sobre el nivel de convicción. Y esto es mega importante y es medio complejo, así que necesito atención máxima acá. Para acceder a algunos de los beneficios más importantes de la religión de lo que ellos hablan, como por ejemplo el encontrar consuelo tras la muerte de un familiar, tu grado de convicción en la veracidad de esa creencia tiene que ser muy, muy, muy alto. Si en tu casa te están diciendo que si tú no te sientes cómodo en la religión, puedes simplemente quitarte o que al final no es tan importante y puedes faltar porque tus padres son ateos, entonces difícilmente alcanzas a creer en la religión con el nivel de profundidad que se requiere para acceder a esos beneficios. Pero escenario número 1. Escenario número 2. Pensemos que eso no funciona de esa manera y que en verdad alcanzas un nivel de convicción muy profundo. Cuando alcanzas un nivel de convicción muy profundo, la sanción por dejar la religión es muy grande, por lo que dice Ana, el mecanismo de la justicia divina, de que serás profundamente castigado por haber conocido la verdad y luego haberla rechazado, la definición del peor pecado posible, que es la apostasía, ese es muy, muy grande, es lo que más se castiga en la religión por sobre el asesinato en muchas ocasiones. Por lo tanto, tu posibilidad de tomar decisiones libres está severamente limitada. Ponderación. Nosotros creemos que la libertad es lo más importante en este debate del niño desde la perspectiva de este actor. ¿Por qué? Porque el ser ateo, y esto es algo que dice Fernando, es usualmente un proceso reflexivo y deliberativo consciente e intencional. Lo que eso significa es que esta persona valora las decisiones que se toman respecto al credo. Por lo tanto, cualquier mínimo de riesgo que exista de que tu hijo no pueda vivir un credo de manera libre, sino que le sea impuesto, aun si le produce beneficios, es algo que tú como padre quieres evitar a toda costa, porque es lo que a ti te ha constituido tu propia creencia y por lo tanto es lo que tú más valoras como individuo. Baja.
Ojo, durante los periodos de crianza, la libertad es el criterio que menos priorizan los padres porque es lo que les limita la capacidad de poder criar a los hijos. Mira, voy a hacer la siguiente explicación. Nosotros estamos también dispuestos a limitar tu libertad, pero tu libertad en tus primeros años para maximizar tu libertad en los años que más importan para tomar esta clase de decisiones. Por eso, Fernando no dijo que te vamos a imponer ser ateo. Fernando ha dicho que lo que vamos a hacer en nuestro lado es privarte de las fuentes que te entregan respuestas teológicas de nuestro lado, porque reconocemos que a los 10 años no tienes la capacidad de procesar eso. Lo que queremos hacer en nuestro lado es poner un velo a todas estas cuestiones que levantamos una vez que tú cumples 15 o 16 y ahí te exponemos. Es verdad que la libertad no es lo más importante, pero no pueden solo hacer analogías de cómo coartamos la libertad en otras oportunidades, porque una vez que este niño crezca, porque cuando criamos no criamos solamente para criar durante los primeros 10 o 15 años del niño, creamos para criar a una persona que sea íntegramente feliz a lo largo de su vida. Y si reconocemos que aún si la libertad no es lo más importante en sus primeros 10 años, sí lo va a ser cuando tenga 25, cuando tenga 50 o cuando tenga 70 y haya vivido todo el año miserable, como ha sido para muchas personas religiosas dentro de una institucionalidad. Eso es algo que a ti como padre te va a pesar muchísimo, con lo cual esa es la explicación contundente que sella esa puerta a la victoria a la baja del gobierno. Si esta fue la última, estoy muy contento, no solo porque fue contigo, Fernando, sino porque fue con estos espectaculares rivales a los cuales respeto y admiro mucho. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mati, por ese fantástico discurso. Para abrir el debate de cámaras bajas, llamamos a Andrés como extensión de gobierno. A tu primera palabra, Gira. Justo esto, ¿se me está escuchando, cierto? Listo. No, pues también, a ver, primero en términos del Día del Padre, yo también quiero dedicarle esto a mi papá porque pues también fue una persona que me ayudó a formarme y tuve una formación religiosa bien curiosa. En segundo lugar, a esta sala que me parece que todas son unas personas extremadamente maravillosas, las admiro un montón, soy su fan de todos los tiempos. Lo tercero es obviamente a Jess, porque Jess, primero que todo, como siempre, es un placer, me he divertido mucho, nos hemos reído mucho, etcétera. Y adicionalmente a eso, porque Jess saca lo mejor de mí. Es decir, yo no sería lo que soy ahorita si no fuera como por personas como Jess. Entonces estoy muy feliz. Qué bueno que no me emborraché porque este tema es extremadamente chévere. Entonces, pues sí. Aunque hubiera también sido chistoso debatir esto ebrio. Pero bueno, se me escuchó, me imagino, para empezar ya de una vez. Perfecto. Entonces, empiezo en 3, 2, 1. Ya más o menos lo estaba interviniendo un poco como en mí este tipo de cuestiones. Creemos que a los padres no terminan priorizando, particularmente cuando están en la crianza de sus hijos, la libertad. Primero, porque esto es un actor como bastante limitante al momento de hacer las otras funciones. Si tu hijo tiene un esquema de valores bastante distinto al tuyo, es muy difícil poder como darles instrucciones, darles como este tipo de cuestiones. Pierdes control de la narrativa cuando le das la libertad a este tipo de cuestiones. Pero en segundo lugar, por los motivos paternalistas. Sabemos que los hijos no tienen la suficiente experiencia en este tipo de dinámicas y por lo tanto tomamos las mejores decisiones por eso en estos momentos. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, como personas religiosas, o como personas ateas, sabemos que la religión puede tener cosas buenas y sabemos que la religión puede tener cosas terribles. Creemos que solo cuando efectivamente estamos metiendo a las personas en una exposición controlada a este tipo de cuestiones es que tenemos los controles narrativos. Adicionalmente a eso, creo que también esto permite tener como mejores relaciones familiares y un mejor control de la narrativa, lo cual te permite que tu hijo te obedezca, que tenga buenas comunidades que le ayuden a desarrollarse, que puedas tener una buena relación a lo largo del tiempo, etc. A ver, rápidamente, en el caso de alta de oposición nos dice, no estamos limitando la libertad, pero probablemente sí hagan cosas como, por ejemplo, meterlo en una escuela secular, probablemente no lo lleven a misa, etcétera, lo cual significa que las exposiciones que te das, tú no estás presente cuando se terminan dando, pero adicionalmente a eso probablemente significa que no tenga el mismo grado de exposición. Nosotros lo que decimos es que probablemente sí lo metemos en un colegio religioso, lo mandamos como a hacer servicios o a grupos religiosos como, qué sé yo, el Salvation Army, etcétera, para que efectivamente se
exponga de todo, de super fuerza. En ese orden de ideas, ¿qué terminan sucediendo? En primer lugar, tenemos una mejor comunidad y unos mejores lazos comunitarios que le sirven al hijo en el largo plazo. Segundo, tenemos mayor control sobre los valores que tenemos. Y en tercer lugar, una mejor relación. Respecto como al tema de la comunidad, nótese como en primer lugar, estos son comunidades que generalmente terminan valorando mucho las familias. Yo voy, digamos, en la misa con la propia familia con este tipo de cuestiones, lo cual significa que yo puedo efectivamente monitorear qué es lo que se terminan dando en este tipo de cosas. Pero en segundo lugar, son, digamos que comunidades que terminan siendo como muchísimo más fuertes respecto a los valores que se tienen en este tipo de cosas. Significa que, por ejemplo, tienen cosas como, por ejemplo, obras de caridad, donde tú ayudas a las personas y tienes una vocación de servicios, incluso si no te gusta o incluso si no le ves un beneficio respecto a este tipo de cosas. Nótese cómo las otras probables comunidades que se tengan en este tipo de espacio no necesariamente tengan a brindar este tipo de dinámicas, precisamente porque tienen unas lógicas muchísimo más utilitarias, lo cual significa que es muchísimo menos probable que efectivamente estén ahí presentes cuando terminen siendo. El problema es que las personas pues no sabemos efectivamente cuándo es que vayan a necesitar de su comunidad. Es preferible tener este tipo de dinámicas, pero en segundo lugar, porque siguen existiendo dinámicas que son extremadamente, digamos, tóxicas en ambos lados de la casa. El tema es que es muchísimo más fácil yo poder guiar y filtrar cuáles son este tipo de elementos cuando yo directamente estoy presente en este tipo de espacios y donde cuando efectivamente digamos, la moralidad religiosa le dice también hazle caso a tus padres en este tipo de cuestiones. Vean, y aquí voy con el segundo punto respecto a este tipo de cuestiones. Los grupos religiosos tienen como dinámicas de mercado extremadamente fuertes y extremadamente competitivas. Y unos de los targets como más fuertes en este tipo de cosas sean los jóvenes. Pero incluso si no, a futuro pueden efectivamente de todas maneras tú buscar como la religión o etcétera, o este tipo de cosas. De nuestro lado de la casa, hacemos un lock-in respecto a los valores que nos parece que son más preferibles respecto a este tipo de cosas, como lo puede ser el valor comunitario o efectivamente las religiones que son muchísimo más progresivas. Y nótese que si bien es fácil cambiar de ser una persona secular, agnóstica o incluso atea a ser una persona religiosa, precisamente porque hay personas que, por ejemplo, sí tienen este tipo de crisis espirituales o personas que efectivamente tienen como mayores dificultades al momento de hacer este tipo de cosas, es más difícil cambiar de una religión a otra. Es decir, si nosotros les damos como una garantía religiosa a los valores que queremos darles, es muchísimo más fácil que esos valores se mantengan. Si yo meto a una persona en una religión progresiva, es menos probable que, por ejemplo, se vuelva se meta al Westboro Baptist Church o este tipo de religiones, precisamente porque tú ya tienes unos valores que te explican de una manera como absolutista respecto a este tipo de dinámicas. Creo que en ese orden de ideas escudamos de las peores lógicas religiosas y comunitarias que pueden suceder en el otro tipo. Porque ¿qué es lo que pasa con las otras religiones? Sí, yo efectivamente le puedo enseñar de Epicteto a mi hijo o este tipo de cosas, pero el problema con esto es que las religiones ateas son moralmente relativistas. Es decir, yo sí puedo decir la verdad, pero yo sé que no puede pasar nada si no lo termina haciendo. Entonces es muchísimo más fácil flexibilizarla. Y esto es particularmente importante, especialmente en las primeras etapas de edad, donde efectivamente los niños son menos como fáciles de controlar, donde tienen problemas de comportamiento y donde incluso terminan teniendo como también como acceso a presiones de grupo de otro tipo de espacios. En segundo lugar, porque es que nótese que las otras ideas también se pueden terminar pervirtiendo, pero como tú no tienes unos principios establecidos, tú le puedes creer al razonamiento de los otros. Tú puedes buscar, digamos, epicureísmo en el otro lado y te pueden salir videos de Andrew Tate hablando de este tipo de dinámicas. Creo que es muchísimo más fácil tener control de narrativas religiosas de nuestro lado de la casa. Antes de hablar de por qué las relaciones entre padre e hijo está mejor, Alta. Ustedes están vinculados por el modelo Alta de gobierno donde tú entregas la enseñanza de la religión a un tercero. Tienen cero control sobre la narrativa y sobre la comunidad. Es absurdo el control. No, porque a ver, sí, tú probablemente no le enseñas de la Biblia a tu hijo, pero vas a misa con él. Te das cuenta si efectivamente están pasando cosas malas y como ya lo dice el modelo lo puedes terminar cambiando en este tipo de dinámicas. Obviamente tú no es que le digas, hola, mira, sacerdote, cuida a mi hijo. Tercero, ¿por qué adicionalmente a esto existen mejores relaciones entre padre e hijo? Teniendo en cuenta que
a lo largo del tiempo y particularmente en las edades de madurez, tú empiezas obviamente a perder como efectivamente interés por estar con tu familia y tus padres porque quieres volverte muchísimo más independiente, hacerte amigos, etc. El tema es que las religiones generalmente utilizan o tienen narrativas muy fuertes de contrabalance porque saben que efectivamente es un imperativo moral que se te castiga espiritualmente si no tú no persistes con tu familia. Esto lo que permite es que durante el mediano plazo efectivamente tú puedas estar más tiempo con tu hijo. Y en segundo lugar, los círculos sociales que terminas construyendo son probablemente círculos sociales que ya de por sí están como vinculados a la religión, que los conozcas desde que son niños, que tengas como muchísima más confianza de este tipo de cosas. Creo que esto permite efectivamente como tener como mejor como blindancia en este tipo de dinámicas. Lo que les mostramos es, uno, evitamos que los hijos caigan en narrativas que pueden ser extremadamente dañinas para esos y somos mejores padres, por eso orgullosos. Muchísimas gracias, Andrés, por ese fantástico discurso. Para abrir el debate por parte de la Cámara Baja de la Oposición, llevamos a Marce como extensión de oposición. A tu primera palabra, Girgia. ¡Oli! Robado de Ana y Matías después. No me voy a cansar de darle las gracias a las personas en esta sala y de decirles que son ridículamente increíbles, y me parece hermoso que en un torneo como este la ronda sea un espacio tan seguro, que sea un espacio tan bonito, y creo que todos nos dediquemos constantemente a los discursos dice mucho respecto a dónde hemos llegado en términos de competitividad en el circuito. Y a Raúl, obviamente, porque creo que a veces me es difícil expresar lo mucho que te admiro como debatiente. Gracias por enseñarme que solo hay una vida digna de vivir y es la que es en mis términos. Y gracias por recordarme a luchar por ella sin importar lo que eso me cueste. Y pues sobre todo por predecir con el ejemplo. Eres ridículamente increíble y me va a pasar lo mismo que Matías. Ya, va. Pues voy a empezar en 3, 2, 1. Vamos a jugar con una intuición. Imagínense que un padre que sale de la pobreza exige a sus hijos no tener acceso a su bienestar económico y enfrentarse a todas las dificultades que se enfrentó para construir el bienestar al que se accedió. Esto no solo nos parece poco moral, sino nos parece poco plausible, porque lo más importante para los padres es la protección de sus hijos. Vamos a entrar a este debate de esta forma. Miren, creo que la caracterización que va ganando sobre las personas ateas en el debate es la de alta oposición. Es decir, es más plausible pensar que las personas ateas son conscientes y racionales, porque incluso si fueron socializadas como ateas, permanecer en el ateísmo, en una sociedad que está fuertemente involucrada en términos morales, en términos de cómo se construye la política y en términos de cuáles son los espacios sociales, es una elección racional de todos los días de la vida. En este sentido, creemos que la caracterización del caso de alta oposición de alta de gobierno es significativamente débil. Pero si alta oposición dice que es muy importante maximizar la libertad de los hijos, hay un bloqueo muy fuerte que pone alta de gobierno a su caso, que es decir, cuando somos más grandes, no podemos acceder a todos los beneficios de la religión porque no podemos conectar de forma significativa con la religión. Creo que alta oposición no responde de forma significativa a eso. La respuesta que yo tengo para esto es, primero, creo que alta de gobierno no explica por qué esta capacidad de acceso no está. Es decir, afirman que es necesario dar un salto de fe, pero no porque el salto de fe tiene que ser cuando eres joven y este salto de fe no tienes una disposición a darla cuando eres más grande. Yo creo que es muy razonable pensar que incluso cuando soy grande puedo tener una fuerte conexión con la religión. Primero, porque ahora es una elección propia. Es decir, nadie me socializó de esta forma, no tuve cierta exposición de joven, yo decidí por mi propio camino llegar a esta situación, pero sobre todo, porque si ya he tenido respuestas a preguntas que me parecen insuficientes, es mucho más probable que valore respuestas que están llenando un hueco significativo. Creo que al final del día reconozcamos que si vamos a jugar en estas religiones que son tan progresistas y tan liberales, son comunidades ridículamente incluyentes, que creen que convertir a una persona tiene un valor significativo porque el beneficio de que alguien que no creía ahora crea, ahora pueda acceder a la salvación es muy grande. Creo que con esto lo que hacemos es maximizar la plausibilidad de que haya libertad en el caso de alta oposición, pero la libertad no es lo más importante del debate. ¿Por qué? Porque pensemos que es cierto que para los padres puede ser importante, pero no lo más importante. Pensemos que cuando estemos hablando de niñez, lo más relevante es la protección y el bienestar inmediato. Es decir, los niños son personas vulnerables. Los niños son personas que no tienen herramientas significativas para cuidar por sí mismos. Pensemos que lo más razonable es que los padres, en su cosmovisión, prioricen la protección de sus hijos, primero, porque es un instinto natural, es decir, hay una criatura que está desprotegida y toda mi biología, mi química,
bioquímica y mis patrones de conductas que están alimentados por esto me condicionan a proteger a mis hijos. Y segundo, porque estamos fuertemente socializados a esto. Las narrativas que dicen que las madres se tienen que sacrificar por sus hijos, que dicen que los padres tienen que tener cargas laborales, incluso a costa de su bienestar psicológico o emocional, por tratar de proveer a sus hijos. Creemos que lo más razonable es pensar que es cierto que la libertad es importante, pero que el motor para los padres es la protección de los hijos. En ese sentido, creemos que es muy importante reconocer cuáles son los daños desde la cosmovisión de una persona atea, porque creo que los casos de gobierno desafortunadamente están manchados o sea, marcados por el hecho de que son personas que tienen fuertes intuiciones morales de valor a la religión, pero no hay una transmisión de por qué una persona atea tiene esas mismas intuiciones morales. Es decir, reconozcamos que estas personas siguen viendo estos espacios como potencialmente inseguros, pero sobre todo como potencialmente insuficientes. Las dos cámaras de gobierno tratan de hacer una prevención diciendo vamos a estar presentes en todo este momento. Yo entiendo que en ciertos espacios sí podemos ir a misa, pero hay una sobredimensión del rol que podemos tener. Es decir, reconozcamos que la emoción nos invita a enviarlos a una escuela religiosa. Reconozcamos que tenemos que enviarlos, por ejemplo, a campamentos de comunión en los cuales tienen este tipo de espacios. Miren, la razón por la que el bullying es tan presente en las sociedades es porque a los niños les da miedo denunciar, porque los niños son socializados a pensar que esto es normal, porque existen jerarquías y estructuras de poder. Es decir, incluso los padres que dan más seguimiento a las niñas muchas veces pierden información a estas situaciones. ¿Por qué es razonable pensar que un padre ateo haga una fuerte sobredimensión a estos peligros? Primero, porque ellos perciben estos espacios como restrictivos. Es decir, ellos tienen fuertes naciones para pensar que estos son lugares en los que puede haber opresión, en los que puede haber violencia, en lo que puede haber dinámicas sociales complejas. Noten que Mauricio reconoce en su discurso que las personas ateas muchas veces están de acuerdo con las nociones morales de la religión, pero están en contra de las instituciones religiosas y de las personas que conforman la religión. La carga del debate es exponer en altos grados a mi hijo a espacios de socialización religiosa. Es decir, no están protegidos de las instituciones, no están protegidos de las estructuras de poder. Creo que si la moralidad es importante, prefiero enseñarles religión, pero no educarlos a través de la religión. ¿Alta su punto? La métrica de baja de OPO es la correcta y la mejor forma de maximizar la protección es con la red de apoyo más certera y permanente que Ana pondera con mucho análisis en su Vamos discurso. a ello. Baja oposición, Vamos a ello, Mau. Vamos a ello. Mira. Sobre las explicaciones. Las personas ateas tienen una noción de que las explicaciones que da la religión están fuertemente alejadas de la realidad. Es decir, no son la métrica adecuada para dar respuestas a la vida. ¿Qué pasa cuando un padre cree que un hijo va a crecer con una creencia de la que eventualmente se va a decepcionar? Que los momentos tan vulnerables de los cuales ellos nos hablan, como cómo procesar la muerte de una persona, eventualmente se van a dar cuenta de que su abuela no está en el cielo, de que su padre en realidad no está en un mejor lugar. En ese sentido, creemos que el grado de decepción que puede sentir un hijo cuando se da cuenta de que esa creencia no es cierta, porque el padre ateo cree que no es cierta, es algo muy dañino, sobre todo si es cierto lo que dicen los gobiernos, que es, para mí esta creencia es tan importante. Protegerlos de esa decepción es significativo. Dos, los costos de oportunidad. Es decir, las religiones necesariamente implican una constante situación de trade-offs en los cuales yo tengo que restringir mi moral por un beneficio después de la muerte. Yo tengo que restringir mis creencias por un beneficio social inmediato. Para los padres esto no es un costo de oportunidad, es asumible. Es decir, yo creo que mis hijos tienen que tener ciertas concesiones y ciertas restricciones, pero no en estas situaciones. En ese sentido, es poco probable que los padres crean que esta comunidad es una comunidad razonable. Es poco probable que los padres crean que esta comunidad es una comunidad que les da bienestar. Es poco probable que crean que una comunidad así les puede dar las respuestas necesarias, las herramientas necesarias para crecer en la vida, y el grado de daño a los que se exponen mientras son niños, mientras son vulnerables, mientras mi única responsabilidad es cuidarlos y protegerlos porque no tienen las herramientas, no es asumible. En ese sentido, sí creemos que también hay un peor escenario, que es que sean, por ejemplo, una disidencia no encajada, que constantemente estén siendo vulnerados por ser quienes son, que constantemente estén siendo expuestos a críticas sobre su vida. Alta de gobierno dice, bueno, le saco, y el daño que ya me hicieron por cuestionarme quiénes son, ¿quién me lo quita? Muchísimas gracias, Marce, por ese fantástico discurso. Para cerrar el debate por parte de la bancada del gobierno, llamamos a Yes como látigo de gobierno. Tu primera palabra, Georgina. Hola, ¿se me escucha primero? Va, genial. Bueno, pues nada, coincido con Marce, agradezco mucho a las personas de la sala. Hay muchas personas aquí que aprecio y que además admiro un montón,
Es para mí un gusto estar a su nivel y compartir esta final de tú a tú con todos ustedes. Eso solo significa que Andrés y yo somos tan increíbles como ustedes. Eso pues me hace muy, muy feliz. Quiero agradecer solo a un par de personas en particular. Primero y por supuesto a Andrés. Yo soy muy llorona, ya se me va a cortar la voz y bueno, ignoren, es natural. Como siempre te digo, que sea lo que sea, pero que sea contigo. Yo no puedo explicarte ni agradecerte todo lo que me enseñas siempre y lo mucho que disfruto estar en esos espacios contigo, así que pase lo que pase, pero ojalá que siempre nos pase juntos. También quiero agradecer a Adrián, que después de que moría de ansiedad cada ronda de este torneo, que es un torneo muy desgastante, pues Adrián está ahí para apoyarme y pues por nada, estar acompañándome en este proceso. Y lo último no es una persona, pero es a nuestra sociedad, al Rosario, a Diego, a Juanita, que con voz de mamá orgullosa nos anunció en el break, a todos los chicos que han estado pendientes de nosotros. Nada, estamos aquí gracias a ustedes, los quiero mucho y pues ya. Listo, si me dan un chance, busco mi reloj. Y qué lindo que todos tengan dedicatorias tan lindas. Yo soy una persona muy sensible, entonces cada vez que hacen sus dedicatorias es como que... Pero, listo. Denme un segundo. Sí, soy. Vale. 3, 2, 1, ya. Voy a diferenciar el caso de Andrés del caso de Cámara Alta de Gobierno, no solo voy a diferenciarlo, sino que voy a ponderarlo para que vean por qué ganamos a Cámara Alta de Gobierno, y luego voy a entrar chocando en la métrica más importante del debate con los equipos de oposición. Creo que eso debería ser suficiente para ganar la ronda. Diferenciamos el caso de Andrés del caso de Cámara Alta de Gobierno. Creo que Magana tiene un caso hermoso. El problema es que creo que tiene algunas dependencias. La primera dependencia es que todos sus beneficios dependen de que te mantengas en la religión por un largo tiempo o de que mantengas una creencia suficientemente profunda que, como bien decían oposiciones, sea suficiente para sostenerte en momentos donde no crees en la vida, donde se muere tu padre o soportar situaciones que son extremadamente difíciles. El problema es que esto hace tensión con la explicación de no, pero yo me puedo salir cuando quiera, porque entonces si yo me puedo salir cuando quiera, no es tan certero en Alta de Gobierno que yo tenga la certeza de que la creencia sea tan profunda o que se prolongue en el tiempo. Andrés y yo tenemos un caso con impactos mucho más pequeños, pero mucho más certeros, y eso debería ser suficiente para ganar. Noten que el impacto del caso de Andrés es, primero, que a través de la religión yo le impongo los valores que yo quiero, es decir, yo logro que mi hijo se convierta en la persona que yo quiero, y eso como padre es algo que me hace sentir satisfecho, pero que además me hace sentir seguro de la persona en la que se va a convertir mi hijo. Pero dos, que yo a través de la religión le puedo inculcar valores buenos, las cosas que decía Andrés de preocúpate por la familia, hazle caso a tus padres, no cometas pecados, y el tipo de cosas que comparten las religiones son valores buenos que yo le puedo inculcar a mi hijo. No le estamos diciendo que esta sea la única forma de imponer, no señor. Lo que creemos es que no solo uno le da mucho más certeza al padre de que su hijo va a comprender y va a aplicar esos valores, pero dos, noten que esto aplica más adelante que el caso de Cámara Alta de Gobierno, porque el caso de Cámara Alta de Gobierno, si te sales, pierdes la fe en Dios y ya no tienes el beneficio. En nuestro lado de la casa yo me puedo salir de la religión y puedo aún decir yo todavía soy una buena persona, yo todavía puedo no matar, yo todavía respeto a mis padres, lo que significa es que esta forma de imponer valores es mucho más sostenible en el tiempo y es mucho mejor para la crianza de los hijos. El segundo problema con el caso de Cámara Alta de Gobierno es que depende de que el hijo sufra unas cosas terribles en la vida. A ver, yo creo que esto es cierto en el largo plazo, pero creo que, como bien decía Marce, lo más importante de este debate es lo que le pasa al hijo en el corto plazo. Es poco probable que en el corto plazo te enfrentes con una pérdida tan grande, excepto en casos muy específicos. Es poco probable que te enfrentes con crisis de identidad. Es decir, eres un niño pequeño, los problemas que enfrentas son que te hagan bullying, que no tengas amigos y este tipo de cosas. O que te enfrentes a cosas como que consumas drogas o a grupos de amiguitos que son perjudiciales y este tipo de cosas. Noten que en nuestro lado de la casa tenemos una certeza de protección de estos escenarios que son más urgentes y que forjan la personalidad de este niño en el corto plazo. Lo que esto significa es que el caso de Andrés es el que protege, por ejemplo, de
cuando recibes una mala influencia de un amigo que te dice, ve a consumir drogas, pero tus padres te lo han inculcado y no solo te lo han dicho, sino que lo han hecho a través de la religión, entonces tú crees en esto y es más probable que lo rechaces, o es más probable que, por ejemplo, entiendas que unas personas no necesariamente tienen que ser tu amigas o que no te convienen y que busques personas que coincidan con esos valores. Esto es lo que protege a los niños de los escenarios no solo más urgentes, sino de los escenarios más probables, es decir, el caso de alta de gobierno aplica en escenarios demasiado específicos que sí son importantes, pero son muy específicos. El caso de bajo gobierno aplica en la mayoría de los escenarios de la vida de los niños. Si ustedes quieren tener certeza de qué tipo de padre protege más a sus hijos en los escenarios que más necesita, sin duda lo hace baja de gobierno por sobre alta de gobierno. Con eso en claro, vamos con los casos de oposición. Miren, voy a empezar con el caso de cámara baja de oposición, que es la idea de como padre lo percibes como un espacio inseguro, lo que significa es que no queremos que le haga, eso va o le puede generar un daño a los hijos si se lo hacemos como padres. Lo primero es que definitivamente no creo, es decir, creo que es falsa la caracterización de que el ateo percibe a las religiones como un espacio inseguro. Ellos mismos han caracterizado a la persona atea como una persona que ha pasado con un proceso de racionalización, que entiende sus creencias, que lo decide todos los días. Lo que eso significa es que esta persona ya entendió esas religiones, ya las comprendió y probablemente no las detesta. Lo que significa es que precisamente porque es una persona súper racional, no las percibe como un espacio inseguro, probablemente dice, ok, no es algo con lo que yo coincida, pero es un espacio donde deseo que mi hijo esté. Pero lo segundo es que probablemente incluso si digamos que, vale, lo percibo como algo parcialmente inseguro. Lo primero es que yo puedo elegir el escenario en el que comparativamente mi hijo esté menos inseguro. Ninguna religión es perfecta, pero yo definitivamente tengo capacidad de decisión sobre aquel escenario que concibo como menos inseguro, lo que significa que tengo la potestad de poner a mi hijo allí. Lo segundo es que justamente si es que lo percibe como inseguro, esa es precisamente la razón por la que los padres se involucran. Si yo percibo que la religión podría ser un espacio potencialmente inseguro, entonces más lo acompaño a misa, más lo acompaño cuando se confiesa, más no lo dejo en estos espacios completamente solo, porque si lo percibo como parcialmente inseguro, yo tengo que estar ahí y protegerlo. Y quiero limpiar esto del punto de información que nos hace alta oposición. Ay, el tutor y no tengo control. A ver, yo como padre puedo influenciar al tutor porque seguramente es alguien muy cercano a mí que yo elegí. Y lo segundo, no tengo que estar en todos los espacios. Después de la misa puedo sentarme a hablar con mi hijo. La refutación que hace alta oposición, el punto de información me parece bastante floja. Miren, lo tercero es que, y esto es muy importante, la comparativa siempre es peor. En la comparativa tú dejas que tu hijo se exponga a esto en otros espacios donde tú no tienes control. Y esto también refuta alta oposición. Las alternativas son peores porque que yo la elija no la hace buena por sí misma. Lo primero es que permites que, por ejemplo, otros grupos religiosos lo coopten. Y esta es la posibilidad de que, por ejemplo, entre grupos religiosos que sean, no sé, más radicales, más conservadores o que tengan valores con los que tú no coincides. Preferimos en la comparativa que nosotros lo cooptemos y lo podamos meter en un espacio donde coincidimos. Pero lo segundo es que probablemente la posibilidad de generarle angustia o miedo a esta persona creemos que es mucho peor porque noten que no tenemos control a dónde entra. No sé si yo entro a un grupo político donde se va a radicalizar, como decía alta oposición. No sé si entra a otra religión donde le dicen que la familia no es importante. No sé si entra a otro grupo político, social o lo que sea donde yo no tengo control de los valores. Lo que esto significa es que la posibilidad de que esas creencias en el futuro le generan angustia es mucho mayor en el lado de oposición. Incluso si las creencias no son perfectas en nuestro lado de la casa, el punto es el control que yo tengo, porque de otro modo no significa que las personas se queden sin exposición a la religión el resto de su vida. Eso es falso. Lo que pasa es que ahora se exponen en su lado de la casa, pero se exponen sin el control de los padres. Creemos que no poderles imponer esos valores es terrible para los hijos y los enfrenta a todas las situaciones que ellos quieren evitar. Antes de continuar, dime, Mati. Cuando criamos a una persona, lo hacemos para sentar las bases que hagan una vida feliz cuando esa persona crezca. Por eso era tan importante hablar de cuáles van a ser las posibilidades de maximizar la libertad de esta persona en el largo plazo y no solo la El protección. problema es que no, a ver, yo estoy de acuerdo contigo en que queremos hacer a esta persona feliz, pero en tu lado de la casa yo no tengo garantía de que su libertad la haga feliz. Solo cuando yo le impongo estos valores, solo cuando yo consigo que se proteja frente a otras cosas y solo cuando yo le doy certeza de quién debe ser y cómo se debe proteger, es ahí cuando tengo certeza de que sea más feliz en la comparativa. Va a tener situaciones difíciles, pero en tu lado de la casa no tengo ni idea de cómo las va a enfrentar. En el mío de la casa tengo un grado de certeza mayor. Miren, lo último que quiero refutar es que alta oposición dice que la experiencia de ser religioso es terrible y creo que es algo que comparte baja oposición. Lo que yo creo es que la experiencia es traumática porque en la mayoría de los escenarios que no es el entorno es tóxico. ¿Qué tenemos de diferente en la comparativa? Lo primero es que muchos de los costos te lo genera tu familia. En nuestro lado de la casa ese costo no lo tenemos porque mi padre es ateo y no genera el costo de salirme de la religión y pelearme con mis padres y perder a mi familia. Dos, porque en muchas ocasiones el entorno es tóxico porque la religión se da por hecho, porque se supone que mis padres tienen la misma creencia y me la ponen y ya yo creí así, lo que significa es que en nuestro lado de la casa yo dialogo con mis padres porque mi padre es ateo, probablemente yo tengo mecanismos de racionalizar y de como reafirmar mis creencias. Y lo último es porque sientes que te la imponen. En nuestro lado de la casa tu padre te da la oportunidad porque te puede salir cuando quieran. La única forma de proteger a nuestros hijos es inculcarles valores a través de esto. Muy orgullosa de proponer esta emoción, está muy bonita, que pueda adjudicación, los quiero mucho.
Muchísimas gracias, Yes, por ese fantástico discurso. Para finalizar esta gran final del Round Robin Hispanohablante 2024, damos la palabra a Raúl como látigo de oposición. A tu primera palabra, Gir. Oli, muchas gracias. Para empezar, muchísimas gracias increíbles a todas las personas increíbles que participan en este torneo, sobre todo a Marce y Amparo, que nunca les nombro. Son las personas más importantes en mi entorno de debate fuera de Complus, son las Complus que no son Complus, más Complus que existen. Las amo, son las personas que más me han hecho crecer indudablemente en debate, personas clave. Y muchísimas gracias porque también les quiero muchísimo. Muchísimas gracias a mis padres, que nunca les nombro, pero creo que en esta moción merece la pena porque son dos buenos ateos que me han inculcado el valor y las protecciones y me han hecho crecer de forma muy adecuada en un entorno poco violento. Y bueno, siempre he querido debatir una final desnudo, así que allá vamos, ante la duda, es un desnudo completo, no lo puedo mostrar, pero I swear to God, it is happening. Dicho eso, porque se me ha apagado el crono en toda esta tontería. Vamos a ganar alta de gobierno porque hay problemas estructurales sobre la caracterización de cómo es la cosmovisión atea. Vamos a ganar alta de oposición porque no llegan a probar por qué lo más importante dentro del debate para una visión de un padre es la libertad a largo plazo. Vamos a lidiar con eso. Vamos a ganar a baja de gobierno porque hay problemas significativos sobre hasta qué punto logran mitigar los casos de oposición y hasta qué punto logran sacar beneficios exclusivos en gobierno. Empecemos por alta de oposición, ¿vale? Creo que es muy importante entender que sí, Mati y Fer hacen unas muy importantes, unas mitigaciones muy interesantes a la exclusividad de gobierno, entendiendo que muchos de los beneficios de gobierno no son exclusivos. En cualquier caso, esos no son motivos necesariamente a favor de oposición. Los motivos a favor de oposición se centran mayoritariamente en todo el tema de la libertad cuando no hay una imposición, no hay un adoctrinamiento, no hay que elegir un grupo social, etcétera, 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 ¿vale? Va todo muy en torno a esto. El motivo que dan para decir que la libertad es lo más importante en la crianza para una mentalidad de un padre ateo es que la libertad es importante a largo plazo y nosotros criamos a nuestros hijos pensando en el bienestar a largo plazo. En el choque aquí de libertad contra protección, que es el choque que hay en oposiciones, hay 3 criterios que vamos a dar para quedar por encima de nuestra bancada, que ya introducía Marcela, ¿vale? El primero es que la prioridad de un padre siempre es el corto plazo, porque es donde más responsabilidad tiene sobre su hijo. Creo que es el momento en el cual entiende que es darle las herramientas, pero sobre todo que no le pase ninguna desgracia en el corto plazo, porque es el momento en el que es completamente responsable del bienestar y el desarrollo de sus hijos. Por lo tanto, el largo plazo no es tan importante, está supeditado a que en el corto plazo ese hijo se desarrolle de forma adecuada. Segundo, es que el impacto de la protección también tiene un impacto significativo en el largo plazo. Es decir, la opresión cuando eres niño, cuando tú sufres bullying, cómo tú te autoconstruyes tu personalidad y tu forma de moverte en tu entorno, afecta muchísimo en el largo plazo. Es absurdo pensar que si un niño se ve socializado en un entorno muy violento, esto no va a afectar a su capacidad en el largo plazo. Todas las personas que hemos sufrido cosas de pequeños sabemos que nos afectan muchísimo y las lastramos muchísimo en el largo plazo, entonces no es como que el largo plazo incluso nos fuese a acabar quedando por encima de nosotros. Tercer motivo es que la protección es mucho más importante que la libertad cuando estamos educando a nuestros padres, y esto no solamente es porque es mucho más a nuestros hijos, esto no solamente porque es mucho más tangible y mucho más evidente para los padres cuando están desprotegiendo a sus hijos que cuando no le están dando tantos grados de libertad, sino sobre todo porque es algo mucho más básico dentro de la cosmovisión parental. Creo que eso es lo que nos lleva a obligar a nuestros hijos a hacer determinadas cosas que se supone que son mejores para su bienestar o para su protección, desde cosas tan tontas como hacer deporte o comer verduras hasta cosas mucho más importantes como prohibirles irles de fiesta o que no tengan capacidad crítica en algunas cosas porque entiendes que pueden suponer riesgo en otras. Estos son los motivos por los cuales, por importancia, nuestros impactos quedan por encima y van a ser priorizados por encima de los de alta de posiciones como motivadores de la acción de los padres. Respecto a baja de gobierno, creo que esa idea de que le acompañamos a la iglesia es, primero, una contradicción significativa con la alta de gobierno, pero sí, además muy poco razonable. Primero, porque tengo mucho rechazo a estos entornos. Segundo, porque hay entornos no accesibles como el colegio, los grupos de amigos, etcétera, etcétera, que ya comentaba Marcela. Esto hace que sea poco mitigatoria y con una capacidad bastante marginal en contra de nuestro caso. Además, yo tengo un miedo muy significativo a que haya una esfera en la cual no controle, incluso si pienso que puedo controlar muchos, no quiero evitar como que un entorno tan violento que yo percibo como violento, opresivo y significativamente difícil para un desarrollo como bienestar y seguro para mis hijos, se me pueda escapar de las manos en cualquier campamento y que pueda pasar cualquier cosa problemática. Creo que nos dicen, no, baja de gobierno, no, pero la percepción de esto no va a ser como un espacio inseguro, va a ser un espacio seguro, vamos a percibirlo como un espacio seguro porque somos personas racionales, según la caracterización de baja de oposición. A ver, amigos, que seamos personas racionales no significa que tengamos sesgos por nuestra propia ideología, nuestra propia creencia como personas ateas, pero es que en cualquier caso, incluso desde el aspecto racional, yo puedo entender que son valores, que son entornos habitualmente opresivos, que son modos de vida
recurrentemente violentos y los puedo ver, y yo lo veo así como ateo, pienso que soy una persona bastante racional, pero yo veo ese tipo de noticias, yo veo ese tipo de entornos, yo veo ese tipo de discursos que son violentos y que son problemáticos. Yo puedo tener experiencias propias que me llevan a pensar eso, yo puedo ver discursos que están siendo violentos, yo puedo entender que ese tipo de instituciones, ese tipo de entornos tienen tendencias conservadoras que pueden ser gravemente violentas para mis hijos en determinadas circunstancias. No es una cuestión de que no lo voy a percibir. Antes de pasar con alta de gobierno, ¿Baja tiene algún point? Sí, es que esas dos cosas pueden pasar en ambos lados de la casa. De mi lado, yo puedo por lo menos pueden pasar ver en y ambos lados de prever la eso. casa, pueden pasar en ambos lados de la casa, pero en mi lado pasan en un escenario menos significativo que puedo controlar, que puedo quitármelo de encima. O sea, no entiendo por qué que vayan a pasar en ambos lados, no significa que voy a intentar evitarlo lo máximo posible, también evitándolo en ese entorno. No, el guaseo aquí no tiene mucho sentido. Alta, respecto a los problemas de la caracterización de la cosmovisión de los ateos, ¿tenéis algún punto? Los impactos de oposición sí dependen de circunstancias no tan comunes como que abandonen la religión. Nuestro caso aplica en todos los escenarios de la vida en el corto y el largo plazo, y no importa si eres un creyente súper profundo y ortodoxo. Yo no necesito o no que piensen que vayan a abandonar la religión, incluso se van a quedarse ahí de por vida. Yo incluso pienso, joder, yo no quiero meter a mi hijo en un entorno que habitualmente es tan opresivo, un entorno que es habitualmente tan conservador y tan violento, que yo rechazo tanto y que yo entiendo que no es beneficioso. Yo creo que el problema principal que tiene Alta de Gobierno en este debate es que han pintado a este ateo como una persona que hubiese querido hacerlo, pero no pudo. De hecho, Mau empezó así, describiendo a este actor, ¿vale? Yo cuando hago un poll digo, oye, si ese ateo quería tanto, ¿por qué no podía? Me responden, porque es muy difícil creer, solamente lo puedes hacer desde niño. Cero explicación al respecto. Yo conozco muchísimas personas que han acabado siendo religiosas de mayores cuando han buscado en esos entornos, como en diferentes religiones, desde la autonomía, ese tipo de opciones, pero no, esto es una premisa crítica de la cual depende completamente Alta de Gobierno, y es que el padre realmente piense que la religión le va a aportar cosas positivas, porque además yo también pregunto, oye, ¿por qué es necesario hacer una inmersión total en la educación? ¿Por qué no vale con darles a conocer esto? No hay ningún tipo de respuesta. Nos dicen, sé que los religiosos viven mejor, aunque no lo anhele, yo sé que viven mejor. Yo no pienso como ateo que los religiosos vivan mejor, porque yo no pienso que, bueno, en el peor de los escenarios podrás salirte, no, porque ahí ya será demasiado tarde y los padres maximizan la prevención del daño, asumir que a lo mejor es un daño y luego intentan retirar a su hijo. Eso no es como funcionan los padres. Si acaso pensarán al revés, que es reversible a mayor que se metan en la religión, cuando ya sean mayores, cuando ya lo puedan hacer de forma autónoma, cuando comprendan qué está sucediendo en su entorno y tengan capacidad de autoprotección y de denuncia sobre los abusos que pueden suceder en ese entorno, no de pequeños. Nos dicen, no, pero es un recurso extra incorporable en la conexión con lo inmaterial. Yo no entiendo hasta qué punto eso es tan relevante. Yo de pequeño me eché una tarde entera a llorar en el sofá porque me di cuenta de que algún día me iba a morir. Mis padres me apoyaron y al día siguiente yo dije, ok, this is happening, let's enjoy the life. No pasó absolutamente nada, no entiendo por qué es algo tan crítico, no nos lo explican. Nos dicen, es que nos dan acceso a unas redes de apoyo incondicionales, redes de apoyos que yo como padre ateo estoy concibiendo como redes de apoyo retrógradas, conservadoras, potencialmente violentas, que fomentan discursos que son complejos y que son muy condicionadas sobre cómo mi hijo va a poderse desarrollar positivamente. La moral, creo que se puede construir una moral alternativa a la religión. Here we are, como realmente no creo que sea exclusivo, todos los beneficios que plantean no son beneficios que lo plantearía una persona atea estándar, sino que son beneficios que piensa una persona religiosa, no es suficiente para que gane Alta de Gobierno. Muchísimas gracias, Raúl, por ese fantástico discurso. Gracias a todas las personas oradoras que conforman los 4 equipos de esta gran final por este fantástico debate. El panel se retira a deliberar no sé dónde. Si organización me lo puede confirmar, sería increíble. Y con eso